Buenas noches a todos. Gracias por estar presentes. El día de hoy la conferencia es sobre trauma y salud reproductiva. Tendremos como disertante al doctor Gerardo Cáceres. Él es médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, psiquiatría en la Universidad de San Carlos de Guatemala, diplomado en psicología positiva en la Universidad Francisco Marroquín, certificado en trauma, en estudios de trauma en la Trauma Research Foundation, catedrático titular en la maestría de Psicología Integral, cursos de Neurofisiología, Psicopatología y Farmacología, catedrático titular del posgrado de Psiquiatría en el Hospital de Salud Mental Federico Mora, curso de Psicofarmacología y práctica clínica privada y de urgencia. Doctor, el micrófono es suyo. Bueno, buenas noches, mucho gusto de estar con ustedes. Mi nombre es Gerardo Cáceres. Estoy muy contento, a pesar de que he tenido múltiples públicos dentro del área de la medicina. Hoy es primera vez que tengo contacto con ginecólogos y me alegra mucho poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes parte de lo que hago, ¿verdad? Y cómo compartir cómo todas estas experiencias traumáticas y eventos que van ocurriendo a lo largo de la vida pueden influir grandemente hasta convertirse en síntomas clínicos, ¿verdad? Y por supuesto en patologías. Hoy vamos a hablar de trauma y salud reproductiva. Vamos a orientarlo un poquito más hacia el lado de la sexualidad, que es la parte que tal vez está mucho más estudiada dentro del trauma. Es un tema bastante extenso y de alguna forma todavía relativamente nuevo. A pesar de que probablemente todos nosotros ya escuchamos, ¿verdad?, los diagnósticos de trastorno de estrés postraumático o la palabra trauma, hemos visto películas de veteranos de guerra, ¿verdad?, que ilustran muy bien la experiencia del trastorno de estrés postraumático. Realmente dentro de los manuales de diagnóstico, de clasificación y que se logró tipificar como enfermedad, eso es algo relativamente reciente y también, por lo tanto, todos los estudios alrededor del impacto físico y no solo emocional, ¿verdad?, del trauma son pues relativamente recientes, ¿no? Entonces, vamos a iniciar haciendo un recordatorio de la conexión mente, cuerpo y cerebro, que de alguna forma durante el proceso de enseñanza médico, ¿verdad?, tienden como a escindirlo en partes diferentes, pero es importante recordar que todo lo físico, hablando de cualquier enfermedad o síntoma, va a generar una respuesta emocional, ¿verdad? Y eso lo podemos ver nosotros en enfermedades tan cotidianas y tan sencillas como una diarrea, una gripe, un dolor de cabeza, genera una respuesta emocional en nosotros. Y por supuesto, todo lo que ocurre a nivel de nuestro cerebro va a generar una respuesta física, ¿verdad? No están trabajando de forma separada, al contrario, hay una conexión, una interrelación directa, em, sobre todo siendo el sistema nervioso y el sistema inmune los principales órganos que ayudan a hacer esta conexión. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es una experiencia traumática y vamos a tomar esta definición de Judith Herman, que es una de las psiquiatras más importantes dentro de este campo, y nos habla de que el trauma es la aflicción de los que no tienen poder. Ella lo define como el momento en que la víctima o la persona se ve indefensa ante una fuerza abrumadora y esta fuerza puede ser de la naturaleza, y cuando es de la naturaleza hablamos de desastres, pero cuando es ocasionada por otro ser humano estamos hablando de atrocidades. La característica de los acontecimientos traumáticos es que destrozan los sistemas de protección normales que nos dan a las personas una sensación de control, de conexión y de significado. Y aquí les puse yo entre paréntesis, que no es parte de la definición de ella, pero se ha ido agregando. Se destruyen también la parte de la sincronía y ritmo que ocurre dentro del sistema nervioso y dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué hago yo esta observación? Porque si nos vamos a las bases fisiológicas, todo nuestro cuerpo trabaja a base de ritmos, ¿verdad? Tenemos un montón de ciclos dentro de los ciclos hormonales, que ahí es donde ustedes son expertos, ¿verdad? En toda esta parte de hormonas, de ovarios.
que tienen que ver con estos relojes internos que llevan una sincronía y que tienden a activarse y desactivarse cada cierto tiempo, siendo nuestro mayor reloj biológico el ciclo de sueño-vigilia. Pero el problema del trauma, eh, dejando el impacto a nivel emocional, es que por el estado inflamatorio que genera, altera la sincronía de estos ritmos biológicos. Y entonces, dejando las emociones tan intensas que se experimentan, los pensamientos, los recuerdos que pueden aparecer, vamos a ver una alteración directa en todos estos ritmos que finalmente se van a traducir en enfermedad. Entonces, cuando hablamos de trauma, generalmente pensamos en situaciones como accidentes, como un abuso sexual, como balaceras, un desastre natural, ¿verdad? Una inundación, un tsunami, un tornado, un huracán, un deslave, secuestros, por supuesto, guerras, que como les mencionaba hace un ratito, en los veteranos fue donde se empezó a notar y a investigar este trastorno. Sin embargo, a pesar de que vemos las noticias plagadas de este tipo de incidentes, realmente no es lo más habitual, ¿verdad? No es que todos nos estemos accidentando todo el tiempo, si ocurren situaciones de abuso sexual, ¿verdad? De forma externa, si ocurren, no es que lo estemos negando, pero no es lo más usual. Las balaceras, bueno, en Guatemala un poquito más frecuente, las guerras, ¿verdad? Em, y entonces empezamos a preguntarnos si a pesar de que esto no es lo más usual, a pesar de que en nuestra sociedad esto se va incrementando y por eso el grado de trauma consecutivamente también, ¿por qué vemos tanta psicopatología, verdad? Hablando de salud mental, y por qué vemos también tanta patología física relacionada con el trauma. Y la respuesta de esto tiene que ver con que el trauma ocurre principalmente en lo cotidiano y en el hogar. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí les voy a poner un estudio, les mandé por ahí un video para, si les da curiosidad, poder revisarlo, que es un estudio grandísimo, que es de cohorte y se sigue, han habido muchas derivaciones de este estudio original, que es el estudio ACES, que habla de todas las experiencias traumáticas o difíciles de la infancia. Este es un estudio más o menos como de 17,000 personas, conducida por la CDC en Estados Unidos, donde empezaron a observar que las patologías más comunes que existían de prevalencia en Estados Unidos, tanto en niños como en adolescentes y adultos, tenían una correlación muy directa con la experimentación de eventos traumáticos en la infancia, en la niñez. Les pareció curioso cuando empezaron a estudiar a esta población, porque todo este programa inició como una búsqueda de poder guiar nutricionalmente y en cuanto a peso a niños y adolescentes, y se dieron cuenta que luego de haber conseguido las metas, de haber bajado de peso, em, estos pacientes lo recuperaban casi que de forma inmediata, y en los años siguientes de haber tenido o haber ingresado a este programa empezaban a experimentar muchas patologías como hipertensión, como diabetes, como síndrome metabólico, y esto les llamó la atención y ahí fue donde empezaron a estudiarlo. Y se dieron cuenta que todas estas experiencias traumáticas que ocurrían en la infancia modificaban no solo el sistema emocional y cognitivo de las personas, sino que generaba cambios físicos que desembocaba en el aparecimiento de enfermedades metabólicas y en una tasa mucho más alta de muerte. ¿Por qué razón? Así como podemos ver en esta pirámide, hasta abajo tenemos las experiencias traumáticas de la infancia, ¿verdad? Y muy por debajo el trauma histórico, el trauma transgeneracional, que aquí es importante tal vez hacer la observación que el trauma es algo que se hereda, ¿verdad? Bueno, todas las enfermedades mentales se heredan de alguna forma, pero el trauma también se puede heredar. ¿Por qué razón? Porque la hiperactivación de nuestro sistema de estrés, ¿verdad? Que somos expertos en eso, ahorita vamos a platicar de cómo los médicos generalmente manejamos niveles de estrés muy altos.
Los niveles altos de estrés y las consecuencias que genera esa elevación en cuanto a alteraciones en el sistema inmune pudieran trasladarse hasta 3 generaciones después de que yo lo tuve, ¿verdad? Y por eso desde ahorita empezamos a hacer la invitación. Esta puede ser una forma en la que ustedes pueden ayudar a esas mamás, sobre todo, a buscar ayuda. Y es porque si mi sistema de estrés permanece hiperactivado, incluso mis nietos pudieran heredar esa vulnerabilidad a padecer todas estas situaciones. ¿Qué sucede? Las experiencias traumáticas de la infancia activan el sistema de estrés. Este sistema de estrés hiperactivado empieza a generar una alteración en nuestro neurodesarrollo, y al tener alteraciones en nuestro neurodesarrollo, nosotros vamos a tener problemas de adaptación. ¿A qué nos referimos con problemas de adaptación? A nivel social, ¿verdad? Relaciones inestables, dificultad para entablar relaciones, dificultad para poder regularme a nivel emocional, dificultades cognitivas. A eso se refiere con fracasos académicos, ser muy distraído, ser muy inatento. Y recordemos que los seres humanos biológicamente estamos diseñados para poder ser más flexibles en cuanto a nuestra adaptación. ¿Por qué razón? Porque entre más adaptativos seamos, mayor posibilidad tenemos de poder sobrevivir. Que la supervivencia es nuestra función más básica que tenemos todos los seres vivos, todos los animales, incluidos los seres humanos. Por lo tanto, si yo empiezo a tener problemas a nivel de mi adaptación, voy a empezar a experimentar no solo fallos, sino un mayor aumento de los niveles de estrés percibidos. Y a mayor estrés, el cerebro siempre va a buscar la forma en la cual poder regularse. Y entonces vamos a empezar a adoptar conductas de riesgo. ¿Por qué razón? Porque nuestro cerebro siempre va a encontrar la forma de poder encontrarle un equilibrio. Y a veces se encuentra buenas formas y a veces se encuentra malas. Se evidenció que a mayores experiencias adversas en la infancia, había mayor incidencia de consumo de drogas inyectadas, sobre todo, que generalmente tienen un potencial mucho más nocivo, de un aumento de la actividad sexual, de un mayor aumento de apostar, de abandonar, de entrar en situaciones delictivas. Y por supuesto, si yo empiezo a adoptar todas estas conductas de riesgo, si yo empiezo a fumar, si empiezo a consumir alcohol, si empiezo a tener una actividad sexual desenfrenada, si empiezo a dormir poco, a salir de fiesta mucho, a de repente como meterme a deportes o situaciones de mucho riesgo, es mucho más probable que entonces yo genere enfermedad. Y a mayor enfermedad, más temprana aparece la muerte y las consecuencias de estas enfermedades crónicas. Y entonces este estudio evidenció que más allá de estos eventos que mencionábamos previamente como único incidente, también todas estas cosas que ocurren en la infancia, que muchas veces solo las registramos como un dato, ¿verdad? Casi como que fuera un dato interesante, tienen una correlación directa no solo con cambios a nivel emocional y mental, sino cambios directos en la salud, en el aparecimiento de enfermedades metabólicas y por supuesto del riesgo de muerte temprana. Dentro de estas experiencias adversas de la infancia, tenemos las que son por acción o las que a veces son un poquito más fáciles de identificar, como lo son el abuso físico, ¿verdad? El abuso emocional, el abuso sexual, pero vienen todas estas otras que tienen que ver con la omisión. El trauma nace no solo de que me hicieron algo, sino muchas veces de que no lo hicieron, de que no me atendieron, sobre todo en una etapa en la que mi cerebro está en proceso del neurodesarrollo. Dentro de estas acciones por omisión tenemos la negligencia emocional. Esta veces es difícil de identificar. Son estas personas o estos niños que les van a decir, bueno, a mí nunca me hizo falta nada, estudié en un buen colegio, me mandaron a la universidad, tenía un carro, pues nunca pasamos problemas económicos, pero resulta que nunca me abrazaron, no me prestaban atención, ignoraban mis opiniones, no iban a mis clausuras,
este impacto de esa negligencia emocional y de no sentirse suficientemente importante para estas figuras que son los cuidadores primarios es una experiencia traumática, como también lo es la negligencia física, ¿verdad? Que sería el no atender las necesidades físicas de un niño, no llevarlo al médico cuando corresponde, no estar atento de su alimentación, de su aliño, de su higiene. Esa es una experiencia traumática. A veces, que es muy común escucharlo, los padres llegan o incluso los mismos pacientes y dicen, bueno, a mí directamente no me hicieron nada, pero em, pues mis papás se pegaban, ¿verdad? O había violencia dentro de mi casa, o se estaban gritando todo el tiempo, o resulta ser que mi cuidador primario tenía problemas con alguna sustancia o tenía un problema de adicción, o mi cuidador primario tenía una enfermedad mental grave, ¿verdad? Ser cuidado por o atendido o criado por alguien que padece, por ejemplo, un trastorno afectivo bipolar que está descompensado, una madre que está psicótica, por ejemplo, es una experiencia traumática. Una madre que es tratada por violencia o haber crecido en un entorno donde hay violencia intrafamiliar es una experiencia traumática, tanto en la infancia como en la vida adulta. Un familiar en la cárcel o muchas veces, como hablamos, son actos de omisión, que sería la pérdida, ya sea por muerte o abandono de los padres o de las figuras primarias. Les menciono esto porque dentro de la historia clínica y dentro de la historia que sus pacientes les van a contar, probablemente les van a empezar a mencionar estos datos. Y generalmente los médicos tendemos a buscar estos, que pudieran ser los que son más fáciles de ubicar, pero la idea de hoy es que vayamos ampliando un poquito más el espectro de lo que nosotros consideramos que es trauma, porque sus pacientes van a llegar con estas manifestaciones a nivel de la sexualidad, que ahorita lo vamos a platicar, y pudiera ser que no ubiquemos uno de estos incidentes únicos, sino lo más probable es que estén dentro de este espectro de las experiencias adversas de la infancia. Entonces, ¿qué sucede como consecuencia de vivir una experiencia traumática, sobre todo si es en etapas del desarrollo cerebral? Dentro de los resultados de este estudio, que son cosas que asustan, ¿verdad? Es que un 65% de los niños o de las personas siendo niña había experimentado al menos una de estas experiencias adversas. Y estadísticamente, si había una, había un 80% de que hubiese ocurrido otra, solo que tal vez no hubo un registro mental. Y eso lo vamos a ir platicando más adelante, que el problema del trauma es que queda almacenado de forma fragmentada y muchas veces no como una historia. Cuando ustedes se ponen a recordar algo, digamos, si yo les hago la observación ahorita y recordemos la última Navidad, que esperemos que haya sido buena, su cerebro les va a poner como un video, ¿verdad? Que inicia y termina y les cuenta una historia. El problema del trauma es que esto se fragmenta y es como que si pusiéramos ese video y viéramos el inicio y de repente nos apagan la parte visual y solo escuchamos y después solo sentimos las sensaciones, de ahí se prende en el minuto 15 y después se acaba y no tengo un registro de lo que ocurrió. Parte de los resultados, y esto es no solo de ese estudio original, sino del seguimiento, porque hay hasta una organización para el estudio de estas experiencias adversas, es que a mayor número de ACEs hay un mayor consumo de sustancias, ¿verdad? Como un mecanismo de adaptación. Hay un mayor riesgo de depresión, y esto se lo subrayé, porque la depresión, como todas las enfermedades mentales, pero en particular la depresión, es una enfermedad sistémica, es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo y dentro de las afecciones más frecuentes que vamos a encontrar son alteraciones a nivel del deseo sexual, ¿verdad? La depresión también incide grandemente en los procesos del embarazo, ¿verdad? Y del posparto. Eso lo van a ir viendo ustedes más adelante en el curso. Entonces, a mayor trauma, mayor depresión y a mayor depresión, mayor riesgo y mayores complicaciones en las intervenciones ginecobstétricas. Hay un mayor riesgo de alcoholismo, más intentos suicidas, más uso de drogas intravenosas, pero resulta que esto no termina solo dentro de la parte mental o psiquiátrica, sino que a nivel físico se ha estudiado que estas personas
Estas pacientes padecen con mucho más frecuencia de fibromialgia o de trastornos del dolor. Ustedes muchas veces están viendo trastornos del dolor, fatiga crónica, cansancio, síntomas que son médicamente inexplicables, que esto para los médicos se vuelve sumamente difícil. Incluso hay estadísticas de que más o menos el 25% de la consulta que ven los médicos, indistintamente del área en la que se encuentran o en la que se especialicen, se trata de trastornos somatomorfos, ¿verdad? De síndromes funcionales que tienen que ver con un origen a nivel cerebral, pero que tiene manifestaciones físicas. Mayor riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mayor riesgo de infarto, mayor riesgo de diabetes, como la diabetes, ¿verdad? Siendo tan prevalente, interrumpe también cualquiera de sus tratamientos. Y por supuesto, un mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual y una mayor tasa de embarazos adolescentes. Entonces ahí vamos viendo cómo el trauma va modificando las conductas y a través de modificar las conductas va modificando la salud de nuestras pacientes. Entonces, hablando de ampliar el espectro del trauma, es importante considerar también desde su especialidad si lo que sucede pudiera llegar a ser traumático. Sé que obviamente a los médicos ¿verdad? Nuestra función, nuestra misión principal es salvaguardar la vida de nuestros pacientes, ¿no? Y lograr conseguir una remisión de los síntomas, pero muchas veces lo que hacemos puede llegar a ser traumático también. Entonces, hablamos también de complicaciones médicas. Un óbito fetal, por ejemplo, puede ser una experiencia traumática, un aborto, un legrado, ¿sí? eh, Platicábamos con un colega suyo y gran amigo mío, cómo para eh, ustedes están haciendo un ultrasonido y ese ultrasonido tiene malformaciones y desde que ustedes empiezan a hacerlo empiezan a notar y saben que ese embarazo o no va a llegar a término o puede tener un mal pronóstico y dar ese tipo de noticias es traumático. Es importante que aquí haga una observación de que es traumático no solo para la paciente, sino también puede llegar a ser traumático para ustedes. Ahí vamos a hablar de eso al final, cómo también está descrito que el trauma puede ser vicario, ¿verdad? Y yo estar expuesto constantemente a este tipo de situaciones y de estarlas escuchando y viviendo de forma constante, eso puede generar que mis mecanismos de adaptación ya no lleguen a ser suficientes y que mi sistema de estrés se hiperactive. No por gusto de los médicos, estamos en las estadísticas o las peores estadísticas de la mayor parte de cosas, ¿no? Una paciente que se les complica, que está en intensivo, la experiencia de estar en intensivo puede llegar a ser traumática. Y por supuesto, los tratamientos, ¿verdad? Las mastectomías, los tratamientos de fertilidad. Aquí les comento el caso de una paciente de hace algunas semanas que lleva más o menos 4 años en tratamientos de fertilidad, ¿verdad? Fracaso tras fracaso, ya ha salido a otros países con una dieta altamente restrictiva, suplementada desde miles de días para poder lograr el embarazo, con muchas restricciones en cuanto a actividades, comida, recreación, sueño y todo este tratamiento tan prolongado y tan fallido, el que las expectativas de toda su familia y de su esposo estén encima de ella porque no logra quedar embarazada, eso hiperactiva el sistema de estrés de cualquier persona, ¿verdad? De cualquiera de nuestras pacientes. Y esto puede llegar a ser traumático también por desgaste, ¿no? Entonces es importante considerarlo para que sepamos que muchas veces nuestras intervenciones pueden llegar a ser traumáticas, pero que también el estarlas dando de forma constante o dando estas noticias también puede llegar a afectarlos a ustedes para que siempre nos prestemos atención. Entonces, vamos a empezar a explicar el trauma desde la reacción de estrés, ¿sí? Que es una reacción con la que los médicos estamos altamente familiarizados y el problema es que estamos muy habituados a mantener niveles altos de estrés. Recordando que la respuesta de estrés es una respuesta fisiológica, ¿sí? El estrés no por fuerza es malo, que ahorita lo vamos a ir mencionando, sino más bien es un regalo de la evolución
que nos permite a nosotros poder notar y poder diferenciar cambios en nuestro entorno, ya sea este externo, ¿verdad? Algo que está ocurriendo fuera de mí, o pudiera ser interno, ¿verdad? Como parte de la comunicación de nuestros órganos de que algo está ocurriendo. Y el propósito del estrés es que nos podamos mover, podamos frenarnos, podamos actuar para poder sobrevivir. Que como hablábamos al inicio de esta clase, el propósito más básico de todos los seres humanos es la supervivencia. Ahora bien, el estrés depende del tiempo y depende de la intensidad, puede ser bueno o puede ser malo. Lo que ustedes ven en su pantalla ahorita es algo que se llama síndrome general de adaptación. Esto ni siquiera es algo nuevo. Esto fue descrito por Hans Seyle desde a finales de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Como les mencionaba, todo se empezó a estudiar en veteranos. Ahora sabemos que el trauma es mucho más frecuente en niños y en mujeres que en veteranos de guerra, ¿verdad? Dada la magnitud del impacto que tiene estas experiencias estresantes en el neurodesarrollo. Pero lo que nos habla el síndrome general de adaptación es que el estrés no es malo, como les decía hace un momentito, es una respuesta fisiológica. Si yo mantengo un estrés en un periodo corto de tiempo y ese estrés está dentro de los límites que yo tolero, este estrés es saludable. ¿Saludable de qué forma? Porque a través del proceso de estrés y de la activación de todos los sistemas de mi cerebro, de mi sistema nervioso central, yo genero aprendizaje y aparte de todo fortalezco el sistema inmune. Entonces, cuando las abuelitas o los papás a veces nos decían como, "Ah, es que hay que forzarse un poco, hay que salir de la zona de confort", eh, tenían en cierta parte razón porque están hablando de ese euestrés o tensión saludable. Generalmente, solo para que ustedes tengan una idea de cómo el estrés puede perder sus capacidades positivas tan fácilmente, luego de 5 días de estar mi sistema de estrés o mi sistema de alarma activo, comienza a perder sus propiedades positivas y comienza a generarse en distrés, que es el que empieza a generar el proceso inflamatorio, que es el que nos lleva a presentar todos los síntomas físicos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner aquí un ejemplo. Digamos que tenemos un examen el día lunes, ¿no? Y es un examen bien difícil o tenemos una presentación muy importante o nos toca presentarle a nuestro jefe, etcétera, etcétera, ¿no? Si esto me dura estos días, si esto me va a servir a mí como para repasar, para hacer un resumen o para ver si me junto con otro amigo y poder estudiar en conjunto para ver si saco una mejor nota, y luego ese estrés, ¿verdad? Pasa, el día lunes yo presento, me fue bien, entonces me queda aprendizaje y mi sistema inmune queda fortalecido. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no podemos quitar esos estresores, ¿verdad? En primera instancia, nuestro cerebro va a entrar en una reacción de alarma, ¿verdad? Va a detectar que algo cambió en el entorno y va a aprender a la amígdala, que es ese guardia o ese centinela que está todo el tiempo pendiente de pasar vigilancia para ver si algo está ocurriendo. Y entonces yo voy a detectar ese cambio y voy a activarme o voy a desactivarme de acuerdo a las necesidades que la situación sugiera, ¿no? El problema es de que si este estresor no se quita, entonces yo entro a una segunda etapa que es el periodo de resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro cerebro es un órgano altamente adaptativo. En general todo nuestro cuerpo lo es, pero en particular el sistema nervioso central es altamente adaptativo. ¿A qué me refiero yo con esto? Que todo lo que es muy novedoso o es extraño o es difícil, cuando empieza a ocurrir de forma cotidiana y el cerebro detecta que esto no se va a quitar, empieza a encontrarle la forma o mecanismos como para irse adaptando. Y entonces suceden fenómenos como por ejemplo lo que pasa con el tráfico aquí en Guatemala. Ese es un ejemplo que yo utilizo en la clínica. Todos los que tal vez no somos tan jóvenes, ¿verdad? Recordamos que en algún momento el tráfico no es como el que era actualmente en Guatemala, ¿verdad? En algún momento
esto fue empeorando y empeorando a tal punto que para llegar a cualquier lugar o regresar tenemos que contar por lo menos con 1 hora de ida y 1 hora de regreso. Al inicio esto nos parecía extraño, pero conforme empezó a ocurrir todos los días se volvió parte de la cotidianidad, como una forma del cerebro de poder sobrevivirle a este estresor. Entonces, ¿qué sucede? Si el estresor persiste, entonces la respuesta de adaptación va a continuar, ¿verdad? No es que se apaga, sino simplemente va encontrando la forma de irle sobreviviendo. Pero recordemos que la respuesta de supervivencia no es simplemente estar preocupado, no simplemente estar estresado, sino fisiológicamente genera y necesita de energía, porque va a haber contracción muscular, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber un aumento de la presión arterial, va a haber un mayor uso de glucosa, ¿verdad? Y de oxígeno como para poder surtir esa tensión, va a haber una mayor actividad del sistema nervioso central, que es uno de los órganos que más consume energía, va a haber un aumento de la activación del sistema inmune, que también es otro órgano que se consume un montón de energía. Y entonces nos estamos desgastando constantemente ese tanque hasta que llega un momento, que es la tercera etapa, que es el periodo de agotamiento, en el que si ese estresor no se quita, entonces el cerebro, siendo un órgano altamente adaptativo y con una voluntad propia más allá de nuestra conciencia, dice, yo ya no puedo sostener esta respuesta durante más tiempo. Y entonces lo que hace es empezar a apagarse y aquí es donde empezamos a observar generalmente los síntomas físicos y mentales, que lamentablemente la mayor parte de pacientes nos llegan en esta última etapa, ¿verdad? Porque la medicina al final está un poco más orientada a la parte curativa que a la parte preventiva. Entonces, puede haber estrés agudo, ¿verdad? Eso quiere decir de forma temporal, como hablábamos, unos poquitos días u horas, y puede haber estrés crónico. Si el estrés agudo está dentro de los límites que yo tolero, va a ser positivo y va a generar salud. Pero si el estrés es temporal, pero sobrepasa mis límites físicos, emocionales, cognitivos, entonces yo voy a desarrollar trauma. Pero también, si yo mantengo una respuesta de estrés crónico, este estrés crónico me va a llevar a presentar ansiedad o depresión. Pero si este estrés crónico aparece en momentos de desarrollo cerebral, eso automáticamente va a generar trauma, que ahí es donde regresamos a los ACEs, a los eventos adversos de la infancia, como una crianza negligente, sobreprotectora, abusiva, abandono de padres, divorcio, violencia, el bullying, por ejemplo, es una experiencia traumática que muchas veces pasa desapercibida, una enfermedad grave va a generar trauma, ¿verdad? Y ese trauma no va a impactar solo ese momento, sino va a impactar a lo largo de la vida, incluso aunque eso haya ocurrido décadas antes de que nuestra paciente consulte por alguno de estos temas de salud reproductiva. Entonces, vamos a repasar un poquito el famoso sistema de estrés, ¿verdad? Tenemos dos vías, una vía rápida, que es el eje simpático autonómico medular, el SAM, que lo que logra es que se libere noradrenalina y que eso nos haga saltar, movernos, tirarnos, gritar o lo que sea que necesitemos para sobrevivir. Y tenemos la vía lenta, que es el famoso eje hipotálamo hipófisis adrenal, que también mucho de lo que ustedes viene de ese mismo eje, ¿verdad? Hipotálamo hipófisis y de ahí solo se traslada a ovario, que es la vía lenta que culmina con la liberación de cortisol. ¿Qué pasa? Si por ejemplo ustedes ahorita estamos poniendo atención en la pantalla y de repente sienten una mano encima de su hombro, antes de nosotros poder reconocer y ver qué hacer, se va a activar el SAM y entonces nosotros vamos a saltar, vamos a voltear a ver o de repente gritamos, etcétera, ¿no? Porque hay áreas de nuestro cerebro que están diseñados para poder reconocer presiones y sensaciones y poder actuar antes de que creemos un registro cognitivo de lo que ocurrió. Pero si nosotros volteamos a ver y vemos que esa mano es de mi hermano, de mi pareja, de mi mamá, de un amigo, pues entonces ya el cerebro conecta y entonces dice,
todo está bien, apaguemos ese sistema de alarma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo mantengo o se hiperactiva, mejor dicho, mi sistema de estrés por una vivencia traumática, entonces mi eje simpático autonómico medular va a estar hiperactivo todo el tiempo. Entonces todo el tiempo yo voy a mantener niveles altos de noradrenalina. Y recordemos que la noradrenalina va a hacer que todo el sistema cardiovascular esté hiperactiva. Y si está hiperactivado, entonces va a generar desgaste y esto va a generar enfermedades cardiovasculares. Por eso, infarto, hipertensión son de las mayores consecuencias físicas del impacto del trauma. ¿Y qué sucede con el otro lado, con la vía lenta? Si nosotros mantenemos niveles altos de cortisol, porque ese estresor no se quita o fue tan alto que dejó alterado mi sistema, entonces el cortisol, cuya función regular o cuya función normal es poder mantener una respuesta inmunológica dirigida, efectiva, comienza a perder estas funciones y entonces el cuerpo entra en un estado de inflamación crónica de bajo grado, así se llama, que es lo que se conoce como sickness-like behavior, que nos explica a través de la inflamación cómo ese estado inflamatorio favorece que puedan aparecer todas las demás enfermedades, digámosle, netamente físicas, ¿no? Y aquí nos ponemos a pensar también, entonces, si yo estoy en un estado proinflamatorio debido al trauma, cómo ese estado inflamatorio va a afectar el embarazo, cómo va a afectar la lactancia, por supuesto, cómo va a afectar la sexualidad, ¿verdad? Imaginémonos, porque aquí estamos hablando de un sickness-like behavior, como de estar enfermo, como de cuando nos va a dar una gripe, ¿verdad? O tenemos una gripe y se mantiene de forma constante. Ese es más o menos el estado que deja el trauma dentro del cuerpo. ¿Alguno de nosotros piensa o tiene deseos sexuales o quiere tener actividad sexual estando enfermo? Probablemente no, ¿verdad? Como un mecanismo de protección que tiene el cerebro de poder mantener suficiente energía por si aparece algo más. Entonces, es importante recordar que el sistema nervioso central es un órgano que trabaja por jerarquías y siempre va a priorizar las funciones de supervivencia. ¿A qué me refiero yo con esto? A que, pues, al final todas las órdenes van ejecutadas desde el cerebro, ¿verdad? Desde ahí se coordinan y toda la información del cuerpo sube de forma sensorial, se interpreta en el cerebro y se traslada hacia abajo como acciones motoras u hormonales. Pero siempre lo más importante va a ser poder sobrevivir. Y si una función no es importante para la supervivencia y el cerebro siente que está en un estado donde necesita sobrevivir, que es lo que sucede con el trauma, entonces va a ir apagando todas estas otras funciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio mental, que es el que utilizo en la clínica para poder explicar cómo el sistema de estrés y esa hiperactivación constante a través de estas vivencias traumáticas va a afectar un montón de funciones. Entonces quisiera que ustedes se imaginaran, que yo sé que esto no es real, que ahorita en la puerta del cuarto de la clínica en la que ustedes se encuentran, hay un tigre. Y ese tigre es un tigre grandísimo que está rugiendo, que está rascando la puerta, que está a punto de entrar al lugar en el que nosotros estamos. Ustedes pensarían que si ese tigre está allá afuera, sería importante que nosotros prestemos atención a la presentación, por ejemplo. Seguramente no. Si el tigre estuviera allá afuera, ¿consideran ustedes que sería importante que nosotros hagamos planes para el otro año y empecemos a trazarnos las metas para el 2024? Probablemente no. Si el tigre estuviera allá afuera, ¿creen ustedes que sería importante que nosotros durmamos, por ejemplo? Seguro que no, ¿verdad? Si nos dormimos, el tigre nos come. Y entonces lo vamos a trasladar a la parte de la sexualidad. ¿Considerarían ustedes prudente que si el tigre está ahí afuera de nuestra puerta, yo tenga deseo sexual, quiera mantener una actividad sexual constante, pueda desear a mi pareja, pueda
recibir los estímulos de forma adecuada, pueda percibir las caricias como algo agradable. Si el tigre está allá afuera, lo más probable es que no, ¿sí? Entonces, si mi sistema de estrés está hiperactivado y yo tengo ese tigre rondando las 24 horas del día, mi cerebro, como, cuya función principal es hacernos que sobrevivamos, va a pagar todas esas funciones que no son necesarias para la supervivencia, valga la redundancia, y va a mantener las que considera que sí le van a servir. Dentro de estas funciones, de las primeras que se van, pensamiento, ¿verdad? Todo lo cognitivo se altera. Por eso es que vamos a ver que a estos pacientes les cuesta entender, hay que repetirles muchas veces, se los dijimos y se les olvidó, o preguntan como para poder reasegurarse, porque todo lo cognitivo desaparece. El apetito igual, el sueño igual, y por supuesto tenemos la reproducción. La reproducción es un lujo que el cuerpo puede darse si tiene suficiente energía y el estado propicio para poder hacerlo. Pero si hay un estado de alarma, de alerta, hay un tigre rondando las 24 horas del día en mi cerebro, es una función que el cerebro va a pagar como una forma de conservar energía y de poder sobrevivir. Entonces, ya pasando propiamente a la parte ginecológica, a la parte a la que ustedes se van a enfrentar. El trauma puede generar distintos estados que pueden influir en la sexualidad de las mujeres. Las pacientes que han sido víctimas de trauma pueden entrar en estados de hiperactivación. Esto quiere decir estados en los que el sistema de alarma está sonando todo el tiempo, en el que yo estoy en un estado de supervivencia extremo. Yo les digo a mis pacientes que es muy similar como a el cerebro se comporta como el de estas personas de estos programas de sobreviví, donde la gente se queda varada en el desierto y camina 10 días sin agua o en la jungla e hicieron cosas extraordinarias. Las pacientes que han sido víctimas de trauma pueden entrar dentro de estos estados de hiperactivación. Entonces, dentro de estos estados de hiperactivación, si yo todo el tiempo estoy pensando en sobrevivir, todo el tiempo mi cerebro está viendo alternativas, todo el tiempo mi cerebro está pensando que algo malo va a pasar o preparándome por si pasa algo malo, ¿considerarían ustedes lógico, verdad, bajo la fisiología, que aparezca el deseo sexual? Probablemente no. Y en estos estados de hiperactivación es donde vemos disminución del deseo sexual, disminución de la libido, falta de interés, el no poder experimentar placer. Son parte de la sintomatología que vemos en estos estados de hiperactivación. También el trauma puede generar estados de hipoactivación, que es el contrario, ¿no? Entonces, estados de ánimo bajos, de mayor desconexión, el sistema está desgastado, le cuesta conseguir energía, no tiene como esa chispa para poder hacer las cosas. Y recordemos que nuestro cuerpo siempre va a buscar regularse. Y la actividad sexual es algo que logra liberar dopamina, aunque sea de forma muy temporal, dentro de nuestro cerebro. Entonces, si yo estoy en un estado hipoactivo, esto puede hacer que mi cerebro, como una forma de automedicarse, aumente la actividad sexual, tenga un comportamiento sexual compulsivo, porque esto va a ayudar a regularme, ¿sí? No como una forma de perversión ni de no saber controlarse, sino como un mecanismo de adaptación. Estos estados de hipoactivación pueden llegar a un grado mucho más extremo, que serían los estados de desconexión o de disociación, que van a ser donde las pacientes les van a comentar a ustedes que no sienten nada, que se sienten desconectadas de su pareja, que no recuerdan el haber tenido actividad sexual, el que el deseo es nulo por completo, el que se desconectan o se ven fuera de ellas mientras que están teniendo este tipo de actividad, que tal vez pudiera ser el grado más extremo que puede generar el trauma, que es la disociación o la desconexión. Hablando de algunos datos estadísticos importantes, ¿verdad? El trauma puede generar cambios en la sexualidad que pueden ir desde la disfunción sexual, que sería probablemente en los estados de hiperactivación por la reacción de alarma tan fuerte, hasta el espectro del comportamiento sexual compulsivo, que tendría que ver más con el alivio de estos estados de hipoactivación, ¿verdad? Em,
La prevalencia de la disfunción sexual en mujeres víctimas de trauma es de entre el 25 y el 59%, que es bastante alto. Y aquí es bien importante resaltar que en general, dos cosas, ¿verdad? Uno, la sexualidad, al igual que el consumo de sustancias, son dos cosas sobre las cuales nuestras pacientes generalmente nos van a mentir o van a disminuir. Y la segunda es que está estadísticamente probado que a los médicos en general es un tema de conversación que no sacamos con tanta facilidad o que no preguntamos o no indagamos. Así que es probable que las estadísticas sean aún mayores. Las pacientes que son sobrevivientes de trauma pueden presentar dificultad para regular los impulsos sexuales, la intensidad o la urgencia de los mismos, y esto puede llevar a un comportamiento que puede desencadenar, que tal vez es lo que ustedes van a ver en la parte clínica, ¿verdad? Infecciones recurrentes o lesiones traumáticas, ¿verdad? En el área vaginal, o un mayor riesgo de embarazos, ¿verdad? O embarazos no deseados. Muchas veces esa es la conducta que es el resultado de todo lo que ha ocurrido antes. También van a presentar signos de evitación, de cercanía, de confianza, de intimidad, que probablemente va a ser algo que les van a comentar sus pacientes, ¿verdad? La dificultad de sentirse cercanas con su pareja, de no sentir ese deseo o esa satisfacción, todo esto como secuelas del trauma. Importante saber que la memoria del trauma queda almacenada en el cuerpo dentro del sistema somatosensorial. Eso quiere decir que las experiencias traumáticas se manifiestan, como les digo, no como una historia, no como un video que podemos poner de principio a fin, sino como fragmentos de sensaciones, de emociones, de sonidos, de estímulos, de imágenes, y eso hace que la interpretación de los estímulos sea errónea. Em, Esto tiene que ver con alterar, bueno, en general todo el cerebro se ve afectado con el trauma, pero hablando de la parte física, está la corteza del cíngulo, perdón, la corteza de la ínsula, que es la parte del cerebro que está encargada de poder registrar todo lo que ocurre dentro de nuestros órganos. em, si el registro de los estímulos externos o internos llega de forma alterada, entonces estas pacientes no saben si lo que está ocurriendo es agradable, si es desagradable, si me recuerda al pasado, si es algo del presente, si me siento como hace 10 años o es una experiencia nueva. Es difícil poder generar ese registro porque el área del cerebro que se encarga de registrar toda la parte física se encuentra dañada. Y por eso es que aspectos como el tacto, la desnudez, el coqueteo, la estimulación o cualquier tipo de penetración pueden percibirse como estímulos detonadores de la vivencia traumática, resultando en la reexperimentación, en los flashbacks y en el estado más grave, disociación. Por eso nunca es una buena idea forzar o decirle a los pacientes, no, hombre, pruebe y se le va a ir quitando y conforme se vaya exponiendo, va a ir disminuyendo la sensación, porque al contrario, si esta sensación hace que la vivencia traumática se reexperimente, lo único que estoy haciendo es que mi sistema de alarma siga sonando. Pero recordemos que el cerebro siempre está buscando guardar energía. Y si en algún momento detecta que este sistema de alarma está siendo ignorado, 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 pues este sistema de alarma dice, que sería la amígdala, pues me voy a desactivar, ¿verdad? Si nadie me hace caso y estoy gastando un montón de energía en poder sonar y nadie me hace caso, mejor me apago. Y eso es lo que genera los estados de disociación o de desconexión, que son los casos más severos de trauma, ¿verdad? Entonces, algo que no vamos a sugerir. Em, Importante también saber que estos síntomas de hiperactivación del trauma se pueden manifestar como una sensación de estrés en cualquiera de las etapas de la sexualidad, o sea, puede ir no solo en el momento del acto como tal, sino puede ir desde antes, ¿verdad? Desde el deseo, desde el estímulo, desde el coqueteo, porque una mirada, ¿verdad? Como no hay un registro, entonces mi cerebro, un registro adecuado, una mirada, mi cerebro no sabe interpretarla si es porque esta persona me está viendo así porque me ama o porque me quiere utilizar o porque es amenazante o porque me quiere hacer daño. Entonces fácilmente se registra de forma errónea esa información. Em, y son pacientes que van a estar muy pendientes de lo que sucede con su pareja, ¿verdad? O de decirles, mire, necesito como estar en control, o constantemente les van a estar preguntando a ustedes si lo que está ocurriendo es adecuado, es inadecuado,
si es el ritmo regular en el que debiera ocurrir, ¿verdad? Como parte de las secuelas. Alteraciones en la sexualidad frecuentes en el trauma, que son realmente estrategias de afrontamiento, que sería el complacer personas, ¿verdad? El people pleasing, que sería descuidar aspectos de la integridad emocional, física y salud, y entonces no usar protección, tener actividades, por ejemplo, donde puedan ser lastimadas, y ustedes lo van a ver dentro de la parte clínica, ¿verdad? La culpa y la vergüenza, la disociación, ¿verdad? Que como hay una gran desconexión, va a inhibir el orgasmo y la excitación, porque entonces se escinde la conexión entre la mente y el cerebro. Van a ser pacientes que se van a quejar ustedes de tener pensamientos intrusivos, como pensar solo para esto sirvo, o no merezco sentir placer, o sentirse culpables de estarlo sintiendo, de estar experimentando sexualmente, es la única razón por la que me buscan. Em, Mantener una hipervigilancia, como mencionábamos hace un ratito, hacia cualquier fase del ciclo sexual, un aumento o una disminución del deseo sexual, un comportamiento sexual compulsivo, que como hablábamos puede ser una forma del cerebro de poder encontrar alivio, o esto que les puse aquí que es compulsión a la repetición, que es el deseo inconsciente de poder experimentar la situación como para ver si en esta sí logro ejercer un resultado diferente al que tuve. Pacientes que de repente les van a hablar que están utilizando de forma excesiva la pornografía, una disfunción sexual física propiamente, los flashbacks y muy importante porque entiendo que esta es una queja muy usual con ustedes, que son los trastornos por dolor, ¿verdad? La dispareunia y la vaginitis. Esto que les puse aquí, les mandé un artículo también, ahí está un poquito más especificado, no nos vamos a detener tanto en esto, que es la nomenclatura de las disfunciones sexuales femeninas. Esa es una clasificación del Instituto de Salud Sexual y de Estudios de Salud Sexual para la mujer. Y también aparece dentro de los manuales diagnósticos de psiquiatría, ¿verdad? Dentro del DSM. Dentro de ellos tenemos el trastorno de disminución o hipoactivación del deseo sexual, el trastorno por activación, ¿verdad? O disminución de la excitación, que puede ser cognitivo o puede ser algo netamente físico o pueden ser los dos. También alteraciones a nivel de los orgasmos, ¿verdad? Tanto las pacientes que no los tienen como quienes los tienen sin ningún estímulo o se sienten al borde de, ¿verdad? Que puede ser parte de las alteraciones que se han tipificado. Y por supuesto, todos los trastornos que tienen que ver con dolor, ¿verdad? Con dolor pélvico y genital, ya sea en la penetración o previo a, o que este mismo dolor impide a que ocurra, generalmente tiene que ver con estas disfunciones a nivel sexual. A pesar de que están clasificados como trastornos, la verdad es que todos estos trastornos pertenecen a lo que se conoce como síndromes funcionales. Como para que tengan una idea de qué es un síndrome funcional, ahí incluiríamos el famoso síndrome de intestino irritable, la fibromialgia, los lumbagos crónicos, por ejemplo, estas migrañas que no tienen una explicación fisiológica o epiléptica, ¿verdad? Que por supuesto no estamos diciendo que nuestros pacientes se lo están inventando, por favor, eso es bien importante. Solo que digamos que el síntoma se manifiesta en una parte del cuerpo, pero la orden o la señal viene por una disfunción a nivel cerebral, ¿verdad? Que en este caso sería como consecuencia de una hiperactivación severa, crónica, constante de nuestro sistema de estrés que nos lleva a un estado proinflamatorio y a un desgaste de los niveles de energía, una hiperactivación del sistema inmune que propicia que aparezcan todos este tipo de síntomas. Entonces, ya para concluir, creo que me pasé unos minutos, vamos a ir aquí un poquito rápido. Em, ¿Qué hacemos, verdad? Lo primero que es importante y quería yo reforzarles es el rol de ustedes como ginecólogos, como médico de cabecera de la mayor parte de mujeres y como terapeutas. Antes de que estas pacientes lleguen con nosotros,
a contarnos de estas experiencias, a poder lidiar, a poder reprocesar todas estas experiencias, es muy probable que se las hayan contado a ustedes hace mucho tiempo, como parte de esa relación médico-paciente, y por eso es importante estar en sintonía con nuestros pacientes para que esto no sea un dato que registramos dentro de la historia clínica, sino que sepamos que esos datos, como esa negligencia en la infancia, como la pérdida de un cuidador primario en estas etapas de vida, un robo, un asalto, un procedimiento médico muy invasivo o complicado, puede ser la razón por la cual mi paciente no está respondiendo al tratamiento que yo le estoy dando. La segunda es la validación de la experiencia. Yo sé que escuchar este tipo de situaciones es bien difícil, ¿verdad? Y lo primero que queremos hacer los seres humanos es poder aliviar ese sufrimiento, ese dolor que esa paciente que está frente a mí está experimentando. Lo mejor que nosotros podemos hacer es validar la experiencia. ¿Qué quiere decir validar? Validar es estar en sintonía con la emoción que mi paciente está sintiendo y hacérselo notar. ¿Qué me refiero con esto? Les pongo un ejemplo como para que entendamos qué es la validación. Cuando nosotros estamos enojados, ¿qué es lo primero que nos dicen? No te enojes, ¿verdad? ¿Y qué sucede con eso? Nos enojamos más. ¿Por qué razón? Porque probablemente tenemos una razón para estar enojados. Es muy diferente decirle a alguien que está enojado, bueno, tenés razón. Si yo estuviera en tu lugar, yo también me sentiría enojado. O con estos pacientes, si yo estuviera en tu lugar, con esta situación tan difícil, con este tratamiento por infertilidad que no ha funcionado, si yo estuviera teniendo problemas con mi pareja porque no tenemos actividad sexual, es válido que te sientas frustrada, es normal que te sientas frustrada, es normal que te sientas triste. Yo también lo estaría. Ahí estamos validando. Eso es muy diferente a decirle a una paciente, échale ganas, pensá positivo, si crees que puedes, va a mejorar. Eso al contrario, invalida la experiencia y empeora la emoción, y empeorar la emoción empeora la activación del sistema de estrés. Entonces, validación es una de las primeras herramientas que me gustaría a mí dejarles hoy. La segunda son preguntas esenciales, que suenan muy lógicas, pero muchas veces no las hacemos. Ante el sufrimiento de alguien más, generalmente empezamos como a querer ofrecer soluciones, ¿verdad? Para querer que se sientan mejor, querer que las cosas alivien, y al aliviarse esa persona, esa paciente, también empiezo a aliviarme yo. Pero muchas veces estas sugerencias que hacemos no funcionan, ¿verdad? O no son realmente lo que esa persona necesita. Entonces, las dos preguntas más básicas que podemos hacer es, ¿cómo puedo ayudarte y qué necesitas? ¿Sí? Ahí estamos abriendo la posibilidad a esta paciente de poder trasladarnos qué es lo que ella necesita en este momento, ¿verdad? Y si no lo sabe, podemos ofrecerle opciones para que entonces siempre sea ella quien escoja una de esas opciones, ¿no? Y por último, si detectamos que hay trauma, sí sería muy importante poder referir, ¿verdad? Para poder hacer un tratamiento integrativo, porque si bien hay medicamentos que nos pueden ayudar, ustedes saben de eso muchísimo más que yo, para poder aliviar o mejorar situaciones a nivel del deseo sexual o de la estimulación o del dolor, si tratamos el síntoma, pero no tratamos la causa, el síntoma o la enfermedad va a permanecer, ¿verdad? Entonces, lo ideal o la invitación aquí es a que podamos trabajar en conjunto para poder hacer un abordaje integral de estas pacientes, y que entonces podamos trabajar en una doble vía donde estamos atendiendo esos síntomas físicos a nivel genital, genitourinario, reproductivo, pero también todos los síntomas que tienen que ver con el sistema nervioso central y con el trauma. Bueno, entonces, esto era lo que les traía hoy. Perdón que me pasé unos minutos de más. Yo creo que ahorita vamos a pasar a las preguntas y respuestas que con mucho gusto voy a responder. Bueno, agradecemos al doctor Cáceres por tan importante tema. Me llamó muchísimo la atención en lo personal cuando mencionaba ese trauma que los niños pueden tener aunque no les haya faltado nada.
y creo que es algo que podemos ver en la actualidad con mucha frecuencia. Aquellas pacientes que nos llegan a la clínica con el desánimo, con la apatía, pero en teoría tienen una vida perfecta, nunca han tenido ninguna necesidad, nunca han pasado hambre, nunca han pasado nada, pero no saben qué les pasa. Entonces, estos temas de trabajar en conjunto, la parte psiquiátrica y ginecológica, es muy válida, y todas estas herramientas que estamos adquiriendo acá también, porque dentro de tan magnífica información que nos presentó, doctor, tenemos, creo que día a día en la consulta, mujeres con muchas necesidades. Y es tan importante ser empáticos, no juzgar, o como usted mencionaba ahora, ¿verdad? La validación, y ese de que muchas veces, no, tranquila, y va a pasar, etcétera. Muchas veces eso también hace que la paciente no se sienta comprendida. Y creo que la labor cuando prestamos un servicio de salud es ser integrales, y parte de ser integrales es trabajar en equipo, porque obviamente van a haber cosas que los ginecólogos a ese nivel ya no vamos a poder tratar, y pues contamos con la ayuda profesional de todos estos temas que estamos eh, experimentando, porque para el área ginecológica también es un tema nuevo. Generalmente no lo vemos, vemos más temas de hormonas, temas quirúrgicos, temas de biolaparoscopía, lo que generalmente hacemos, y esto se sale de nuestro campo. Entonces, si alguno tiene preguntas, pudieran abrir su micrófono y aprovechar la experiencia del doctor. Creo que tengo aquí una pregunta. eh, Dice, ¿algún consejo, observación a nosotros los médicos que por experiencias personales tabúes podemos caer en el error de invalidar o no realizar una anamnesis exhaustiva? Em, bueno, esa es una pregunta compleja porque realmente dentro de las limitantes que tenemos de tiempo, ¿verdad? Em, a veces, sobre todo en una primera historia clínica, probablemente no va a ser algo que vamos a poder recopilar de forma inmediata. Con el trauma suceden dos opuestos: quienes se lo guardan y mucho tiempo después lo cuentan, o quienes van a llegar con ustedes y se los van a soltar como una bomba, ¿verdad? Porque ya no pueden más y aparece, ¿no? Em, si quieren, yo les voy a mandar, me pueden recordar, hay unos pequeños cuestionarios que nos pueden dar como una idea de que si la paciente vivió o está experimentando síntomas de trauma o de disfunción, perdón, de reexperimentación del trauma durante disfunción sexual, y que eso nos pudiera ayudar a tener una idea de que esta paciente pudiera haber experimentado vivencias traumáticas y que eso pueda ser el origen de la patología. Preguntas básicas a veces como eh, quién te cuidaba de niña, cómo era tu entorno familiar, cómo resolvían los problemas en tu familia. eh, Eso nos puede dar una idea si de repente esta paciente pudiera haber tenido experiencias traumáticas en la infancia. Y muchas veces, doctor, tenemos las pacientes que llegan con la culpa, con la vergüenza, que era lo que usted mencionaba ya específicamente en el trauma a nivel de la sexualidad, esa falta de disfrute, que muchas veces no sabemos cómo abordarlo, o damos algo para ver en realidad. Ve con la psicóloga, y muchas veces sí necesitamos esa ayuda psiquiátrica, con medicación, con una terapia conductual más profunda para pues aliviar todos estos síntomas. Entonces, no sé si tienen más preguntas. Acá el doctor Sergio Mata. Diga, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradecemos al doctor Gerardo Cáceres por el enriquecedora charla, de verdad. Y pues quisiera como poner o manifestar la inquietud que tengo sobre ciertas cosas que el doctor mencionó durante su charla, que creo que son bien importantes en nuestra consulta ginecobstétrica. Primero, creo que es bien importante que podamos orientar, ya que a veces, como bien dijo el doctor, no tenemos el tiempo suficiente para poder indagar en todas estas cosas, pero poder orientar nuestra anamnesis, nuestro interrogatorio de la paciente, poder detectar todos estos focos rojos que nos hicieran pensar que la paciente necesita también el apoyo o el manejo multidisciplinario con nuestros compañeros psiquiatras. Muchas veces hay pacientes, no me van a dejar mentir, que todos tenemos a esa paciente que con dolor recurrente, ya sea por alguna afectación ginecológica o incluso en obstetricia, que todas las consultas se va a quejar del mismo dolor y nosotros buscamos múltiples terapias, múltiples opciones de tratamiento para ella y no logramos que esa paciente se sane o se deje de quejar del dolor. Entonces es pensar en que pueda existir ese componente que es en donde no estamos indagando. También bien lo decía el doctor cuando nos toca dar una mala noticia, que ya pues ya involucra también a nosotros y se hace desgastante, de cierta forma, estar dando muy malas noticias y también de todas estas pacientes que no sé si se han dado cuenta que cuando obstétricamente tienen un efecto, un evento adverso en un embarazo anterior, las pacientes tienen un miedo inconmensurable a que pueda volver a pasar y que todas las consultas obstétricas tienen las mismas preguntas y ese miedo al trauma que ya pasaron en el embarazo anterior. Entonces, también con nuestras pacientes menopáusicas, que llegan nuestras pacientes menopáusicas y todo lo adjudicamos a que, sí, solo por las hormonas y esto ya va a pasar. Sin embargo, también puede haber otro componente que es importante que ese trauma sea tratado y poder detectar esto en nuestras pacientes obstétricas nos va a ayudar a disminuir, o como bien dijo el doctor, que sean los médicos de prevención, a que cuando el bebé nazca y exista esa caída de los estrógenos, nuestra paciente no esté tan predispuesta a padecer la depresión postparto. Entonces, de verdad, creo que todas estas perlas que el doctor nos dio son bien importantes que nosotros las podamos implementar en nuestra consulta diaria para poder garantizar que nuestra paciente tenga la mejor atención posible. Gracias, doctor Mata, por su comentario y pues si no tenemos más preguntas, agradecer al doctor Cáceres por su importante tema el día de hoy y vamos a tener un tema más, creo, en octubre con él y pues le agradecemos mucho su colaboración y no me queda más que recordarles que está el link para las horas crédito y nos vemos la próxima semana con el doctor Alejandro Páez. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, doctor.